Ya, buenos días chicos, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Estamos viendo ejercicios eh, de estructuras repetitivas. Vimos la semana pasada las tres estructuras desde la perspectiva de su funcionamiento, solo lo básico. Vimos el repetir hasta que, vimos el mientras hacer, ya hacer mientras, donde las preguntas van al final, y el para. Y hoy día vamos a ver una sesión de ejercicio. Y en especial vamos a enfocarnos en algunos ejercicios que usan Centinela y vamos a ver algunos ejemplos básicos de operaciones, como por ejemplo cómo sacar el promedio de números, cómo encontrar el mayor o el menor número dentro de una serie de números. Y si nos da el tiempo, un ejemplo donde tengamos ciclos anidados, es decir, un ciclo dentro de otro ciclo. Vamos a tomar un ejercicio de acá de la guía. Me habían comentado el 8, ¿cierto? Así que vamos a hacer el 8. En el ejercicio 8 dice, determine y presente los m primeros términos de la serie. Y ahí está la serie. M sería un valor que tendríamos que pedírselo al usuario, que es cuántos términos queremos generar. M va a ser un valor de 1 a n, de 1 hacia arriba. Por ejemplo, si dice 1, imprimo 3. Si dice 3, se imprimiría 3, 6 y 11. Y así. ¿Ya? Y esta serie, si la miramos, 3, 6, 11, 18, va creciendo sumando los números impares a partir del 3 y comenzando la serie en el número 3. Y vamos a ir imprimiendo por pantalla esos valores. Voy a abrir entonces PCI. Ahí está. Un poquito más grande la letra para que la veamos. Entonces, la idea es generar la serie 3,6, 11, 18, etcétera, de los n primeros términos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero sería pedir al usuario el valor de m. ¿Cuántos términos quiere generar? Entonces, escribimos. ¿Cuántos términos quiere generar? Ahí hay una pregunta, ¿no? No sabemos cuántos quiere generar. El usuario nos va a decir. Y eso sería m. Por lo tanto, para obtener el valor que el usuario va a escribir, usamos leer y el nombre de la variable. ¿Ya? Ahora, como yo sé cuántos términos son, porque el usuario me lo dijo son m, puedo usar un para sin problema. Puedo decir para i igual a 1 hasta m a hacer. ¿Ya? Este es un buen caso para usar el para, porque sé a cuántos números tengo que llegar, cuento desde 1 y ya está. El valor inicial de la suma sería acá, suma igual a, podemos poner suma igual a 3 o suma igual a 0, depende de cómo planteemos el ejercicio. Podríamos partir en 0. El valor que vamos a incrementar lo voy a llamar incremento y lo partimos en 3, que sería el primer impar. Bien, entonces podríamos decir, o lo voy a partir en 1 mejor, el primer impar, y acá vamos a incrementar este incremento en 2, porque los impares van de 2 en 2, entonces sería 1 más 2 sería 3. ¿Ya? Y la suma va a ser igual a la suma actual más el incremento. Y así yo voy a ir generando el término de la serie que debo imprimir. ¿Ok? Ojo que este programa que estoy haciendo solo va a funcionar si m es un valor de 1 hacia arriba. Si el usuario pone 0, no me va a resultar. En caso de que ponga 0, es que no quiere ver ningún término de la serie y por lo tanto no debería imprimir nada del programa. De ahí vamos a ver qué es lo que pasa con este ejemplo, pero les adelanto que en ese caso este programa no funciona. Va a funcionar si el usuario da un valor de 1 en adelante. ¿Ya? Y ahora ya tenemos generado el término. La suma es el término.
y sería escribir el resultado, ¿no? Escribir. Voy a escribir directo nomás la suma. Suma. Y vamos a poner una coma al lado. Ahí, para que salga el término. Bien, vamos a imprimir este programa. No va a ser del todo a nuestro gusto. Vamos a echarlo a andar y vamos a ir arreglando algunas cositas. Especialmente la salida no nos va a quedar como queremos, pero veamos. Acá está la ejecución. ¿Cuántos términos quiere? Por ejemplo, en el ejercicio en el ejemplo eran 1, 2, 3, 4. Pongamos los mismos. Pongamos 4. Y los valores son 3, 8, 15, 24. Ahí tengo aquí hay un tema. A ver, parto 1, le sumo 2, sería 3. Ya, acá tengo que ajustar un poco la suma, el incremento. No así, ¿no? Porque la primera vez tengo que sumar, bueno, a 0 le sumo 3, ¿cierto? Ya. Entonces, esto es así. Tengo que partir la suma entre el primer valor es 3, pero debo generar el primer impar después de imprimir el primer término. Porque va desfasado, o sea, parto en 3 y le sumo 3, pero para el segundo término. El primer término no sumo nada, el primer término es 3. ¿Ya? Partimos con el valor 3. Y le sumamos ese valor, en este caso, si parto la suma en 3, ¿no es cierto? Vamos a hacer el escribir primero. ¿Ya? Y para el siguiente término, incrementamos el valor en 2, es decir, ya ahí le sumamos 3 al 3 y nos da el 6. Entonces, reiniciemos esto. ¿Cuántos números quiere generar? Es 4. Y ahí sí nos da el valor, 3, 6, 11 y 18. Ahí ya está correcto. Ya, noten la importancia de cómo en el orden que hacemos las cosas. Ya, eso es importante. Y es habitual esto, que nosotros nos planteemos el problema de una manera, lo ejecutamos y nos resulta como nosotros queramos. Es normal. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que ir ajustando un poquito. Especialmente normal cuando estamos partiendo haciendo estos ejercicios y siempre estamos propensos a error. Por eso es importante la revisión del código y las pruebas que hagamos. Veamos un caso más chiquitito. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero 1? Me sale solo el 3. Y uno más grande, ¿qué pasa si quiero 10 términos? Ahí están los 10 primeros términos de la serie. Noten que la impresión sale hacia abajo, pero en el ejemplo sale hacia el lado. ¿Cómo podríamos hacer eso en PCIN? En PCIN tenemos un escribir sin saltar. Eso no lo habíamos visto, se los comento ahora. Al lado de escribir, uno puede poner escribir sin saltar, y lo que hace es que escribe, pero no hace el salto, es decir, no deja el cursor para la siguiente escritura en la línea siguiente, no pone el salto de línea. Y por lo tanto, todos los escribir se van a ir haciendo en la misma línea hasta que tú hagas un escribir que sea con salto. Entonces tenemos dos tipos de escribir. El escribir normal, que pone el mensaje y pone después, hace un salto de línea, es decir, pone el cursor en la línea siguiente. Y el escribir sin saltar, que no pone el cursor en la línea siguiente y que lo deja al lado. Veamos cómo queda esto. Ahí sin saltar. Reiniciemos, ponemos acá un valor, por ejemplo, 12. Y ahí está hacia el lado la impresión. Lo mismo las lecturas las podemos hacer al lado si ponemos el escribir sin saltar. Probemos a ver si es cierto. Sin saltar. Y ahí para que se haga el salto, porque si no va a quedar todo muy desordenado. ¿Se fijan cuántos términos quiere generar? Y aquí queda el cursor al lado pidiéndome el valor. Ya no está abajo. Está al lado. ¿Por qué? Porque escribí sin saltar. Entonces quedó al lado el valor.
¿Cuántos números quiero generar? No sé, 5. Y ahí están los 5 términos. Bueno, ¿qué les parece? Ahí tenemos el ejercicio 8 hecho. Voy a guardarlo por aquí para después subirlo. Hagamos otro ejercicio. Bien, entonces yo le planteé dos problemas que me gustaría resolver con ustedes. El primero es, ¿qué pasa si yo quiero leer una serie de números? Por ejemplo, los quiero eh, contar o lo que quiera, pero en este caso vienen con un valor centinela que le llamamos, que viene con un valor de control que marque el fin de lista. Vamos a leer una lista de números con un valor de control, ya, de fin de lista. A eso le vamos a llamar valor centinela o valor centinela. Ya, entonces tenemos, eh, por ejemplo, ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. Suponiendo que el valor menos 1 es el valor de control o centinela que me marca fin de lista. En este ejemplo, menos 1 es un valor de control que indica fin de lista. Ya, no es un valor a sumar. Entonces el problema se da si yo tuviera que contar, por ejemplo, un número y yo contar el centinela, por ejemplo, dijera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 números. No, hay 5 nomás. Porque el menos 1 no es un número de la lista, sino que simplemente dice fin de lista. Entonces no hay que contarlo, hay que omitir contar. Y si sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 menos 1, le estaría restando un valor a la suma, que sería el menos 1. Le restaría menos 1 y me daría un resultado equivocado porque los números a sumar son solo esos. Si yo le resto 5, me da un problema. Este ejercicio, este tipo de lectura solo se puede hacer con mientras, donde tú haces la pregunta arriba, porque necesitas controlar que la lista no venga vacía, porque en estos casos también podría haber una lista vacía. Y ahí, mientras es lo único que te sirve. Si siempre viene un solo valor, o sea, perdón, si siempre viene al menos un valor y la lista no viene vacía, entonces podrías usar el hacer mientras que o el repetir hasta que, porque no necesitas chequear que la lista esté vacía. ¿Ya? Si necesitas chequear listas vacías, ahí la pregunta es al principio. Entonces la forma más general de resolver esto es cuando vienen listas vacías también, y así lo haces con mientras. ¿Cómo operamos en este caso? ¿Cómo leemos? La idea es que podamos, eh, voy a poner acá ejemplos de lista, el ejemplo de lista vacía, para que quede ahí. Vendría así, un solo valor que sería menos 1. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros podamos hacer una lectura de todos estos números. Si lo hacemos con mientras, necesitamos revisar el valor centinela previamente. Valor sea distinto de menos 1 a hacer. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a leer el n. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Pero esto requiere que previamente, antes del ciclo, haga la primera lectura. Entonces voy a poner aquí leer valor. Este sería el esquema general para leer números de esta forma cuando viene un valor centinela. Leo el valor primero, le puedo indicar al usuario. Si quieren, le damos un mensaje y le decimos el número o el
Ponerlo así. Ya, ahí, supongo. No es siempre se necesitan los mensajes, pero podemos poner ahí. Y ahí leemos el primer número de la serie, de los números que está ingresando. Podría ser inmediatamente menos uno. ¿Qué ocurre en ese caso? Como nosotros tenemos un mientras, decimos valor, ¿es distinto de menos uno? No, porque es menos uno. Y salimos y no hacemos más lectura. ¿Ya? Y con eso garantizamos que no vamos a procesar el valor centinela. Ya, porque eso es lo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, si quisiéramos hacer esto para contar cuántos números son o sumar, ya, hagamos primero contemos. Con igual a cero, porque hasta aquí no hemos leído ningún número. O sea, leemos este número, pero no sabemos si ese número es o no parte de la lista o el valor centinela. Por eso, en cero, a pesar de que hayamos leído uno. Si entramos al ciclo, ya sé que ese número leído, esa variable valor, el valor que tenga guardado, es un número. Ya no es el valor de control porque estoy aquí. Entonces ahora sí incremento el contador de cuántos números llevo. Y ahora, fíjense lo que voy a hacer. Vuelvo a leer, pero este leer hay que entenderlo como el primer número de la siguiente secuencia. O sea, yo leo, pero estoy leyendo un valor para la siguiente vuelta. Por eso el contador va primero y no va acá. Entonces, chequeo el valor. Si el valor es distinto de menos uno, lo uso. Entonces incremento en uno. Vuelvo a leer. Si es distinto de menos uno, lo incremento, lo cuento. Este incremento es contar. Vuelvo a leer y si ya es menos uno, me salgo. No cuento la última lectura, el incremento. Por lo tanto, leo correctamente los valores. Acá voy a escribir el total de números leídos. Fue de... Y ahí estaría la respuesta. Entonces aquí estoy leyendo varios valores con un valor de control centinela y estoy, ¿cómo que se llama? Imprimiendo el valor mm, que encontré, que obtuve. ¿Cuántos valores se contaron? Ahí está. Entonces, el primer número, por ejemplo, 1, 2, faltaron los mensajes para el resto, ¿no? 3, 4, 5, menos 1. En total fueron 6. 1, 2, el espacio en blanco que me lo contó como una entrada, 3, 4 y 5. ¿Por qué lo contó? Porque es distinto de menos 1. Nuestro valor de control es menos 1. Entonces, si no es menos 1, lo toma. Leí número, un espacio en blanco de casualidad, no era la idea. Voy a agrandar esto para acá. Sería 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. Total de número leído fue 5, 1, 2, 3, 4, 5. El centinela no lo cuenta. Volvemos y ponemos menos 1 directo. El total de números leídos fue 0. ¿Ya? Si es menos 1, ya no entra. Voy a cerrar esto aquí. Y antes de la lectura voy a copiar el mensaje. Lo voy a usar acá. Y en vez de decir así, voy a poner acá cont. Ahí. Ahí. Entonces, escribir el. Acá decía el primero. Acá el contador se incrementa con el 0. Y tenemos que escribir. Bueno, acá queda 1 por debajo, ¿no? Porque parte en 0, queda en 1, pero ya imprimí el 1. Ya el cont acá debería imprimir uno más, porque estamos contando desde 0, desde 0 en adelante. Eh, Podemos arreglar esto así, ahí para que nos cuadren los mensajes nada más. Lo ponemos acá y acá contamos en 1. Ejecutamos. 1, 2. Y ahí tenemos que arreglar eso.
Ya, acá estamos de nuevo con los mensajes. Claro, eso estaba bien. Ahí, porque este mensaje es del segundo escribir. El primer escribir va con su mensaje, escribir, leer, escribir el primero. Contamos, incrementamos en uno el contador. Ya sería 2. Y ahí se diría el mensaje, el segundo número. Y leemos el segundo, después iría el tercero y ahí se ordena. Sería 1, 2, 3. Ya, y se fijan ahí ya están las lecturas funcionando. Ya. Bueno, noten que el centinela debe ser un valor que no esté dentro de los valores posibles, porque si es un valor válido, voy a perderlo, porque ese valor no se procesa. Ahora, ¿qué pasa si quisiera sumar los números? Esta estructura ¿cómo que se llama? De lectura, con centinela es siempre igual. Primero leo, hago una lectura por fuera, la proceso con mientras, ¿ya? Donde chequeo el valor centinela en el mientras, muy bien. Luego hago lo que tenga que hacer, en este caso es contar, estoy haciendo contar. Luego que he procesado ese valor, al principio del mientras adentro, proceso el valor que leí, lo que tenga que hacer. Luego hago la lectura nuevamente al final, después que ya haya procesado ese valor, porque esta lectura es para la siguiente vuelta. Entonces, por eso que está aquí se va a procesar acá a la siguiente vuelta. Agreguemos dos cosas. Sumemos los números. Hagamos sum igual a 0. Vamos a sumar los números y vamos a sacar el promedio. Suma es igual a suma más valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué valor estoy sumando? El valor que leí afuera del ciclo. O dicho de otro modo, el valor que sumé en el paso anterior. ¿Ya? Entonces acá sumo el valor, escribo, leo el valor, vuelvo, lo sumo, leo otro valor, vuelvo y ahí lo sumo. Leo un valor, cuando vuelvo lo sumo. ¿Ok? Eso hay que verlo. Y imprimamos la suma. Ahí tengo un error porque si se llama sum, es sum todo el rato y si no es suma, sería suma, pero no puedo ir mezclando porque son dos variables distintas. Si digo sum en la variable, ese es su nombre. Si después la llamo suma, el computador no va a entender. Y podemos calcular el promedio. Ya, escribir. Y el promedio sería la suma dividido por el contador. El promedio es la suma de los valores dividido por la cantidad de valores que hemos leído. Ya. El primer número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fijan, esto va a estar ahí hasta que ponga menos 1. Ahí se acaba. Variable no inicializado suma. Ah, aquí no se dio cuenta que lo arreglé. Profe, es que le está contando menos unos como valor. No use suma aquí. Eso es lo que le estaba diciendo y cometí el error. No lo arreglé. Lo que pasa es que si yo creo la variable que suma, se llama sum, ahí, siempre la tengo que usar con ese nombre. Sum es igual a sum valor. Imprimo sum, pero acá no puedo usar suma porque suma no existe. No puedo dividir suma dividido por cont porque suma no existe. Es que existe sum. Ahí. De nuevo, 1, 2, 3, menos 1. Ahí. Suman 4. O sea, se leyeron 4, suman 6. Y el promedio es 1.5.
Ya, ¿qué les parece? Les quería comentar esto porque varios ejemplos de la guía son así. Y esta es una buena solución cuando tú no sabes de antemano cuántos números vienen. Y es impráctico preguntarle al usuario, porque muchas veces tú le puedes preguntar al usuario y decirle, señor usuario, ¿cuántos números vienen? Y el usuario te va a decir M, lo que sea, N, un valor random, no sé, 1000. Y ya con eso hace un for y listo, lo sacas. Pero a veces no es práctico. Por ejemplo, llega un cajón de tomate a un feriante y él los quiere contar. Si lo que tiene que hacer es contar, va a ir sacando los cajones del tomate y poniéndolo en otro cajón. Y eso lo va a hacer mientras que el cajón no esté vacío. Cuando esté vacío el cajón, ya deja de contar. Y no tiene sentido preguntar cuántos vienen, porque justamente eso es lo que quieres saber. Eso es lo que quieres hacer, es contar, y no sabes cuántos vienen. Entonces no sabe el usuario, y para eso quiere el programa. Entonces el programa tiene que tener una manera de verificar esta lista vacía, ver que se alcanzó el final de la lista. ¿Ya? Y una manera es usando un valor de control. En este caso usé un número -1, pero podría haber sido otro valor, podría haber sido -20. Siempre es importante usar un valor fuera del rango. Por ejemplo, si te van a ingresar solo valores positivos, ocupa el -1 o cualquier valor negativo. ¿Ya? Entonces viene un negativo, ese es el fin. O viene un 0, porque todos los valores son los naturales, el 0 no es parte de los naturales, por lo tanto, si viene el 0, también termino. O bien, si necesito valores positivos y negativos, trato de tomar el último número negativo, que no es parte de los números. Por ejemplo, no sé, el 28.500, por decir algo. Y ese número quedaría fuera del rango de los valores de entrada válidos. Eso es importante, que el valor centinela quede fuera del rango de los valores válidos. Identificando cuál va a ser el valor centinela, luego construir el ciclo es hacer una lectura afuera del ciclo. En el mientras termina cuando el valor del control es alcanzado, o sea, ejecuta mientras no el valor leído no sea el valor de control, ahí se ejecuta. Como el primer valor, si estoy adentro, no es parte del, no es el centinela, hay que procesarlo. Entonces hago lo que tenga que hacer. En este caso era contar y sumar. Hago eso. Cuando termino de procesar este valor, que fue el que leí en la iteración anterior o en la inicial, recién ahí hago la lectura. Y esta lectura hay que entenderla que es para la siguiente vuelta. No la proceso, es decir, no leo el valor y después incremento el contador y hago la suma. No, porque eso se va a hacer a la vuelta. Y luego escribo los resultados. Entonces, eso sería una lectura con Sentinela. Esa es su estructura, su formato. Leo afuera, chequeo en el mientras el valor de control, proceso el dato y dentro del ciclo vuelvo a leer para la siguiente vuelta. Ya, eso es lo segundo que le quería conversar, que se van a encontrar problemas de la guía de ese estilo, ya, que son con valor Sentinela. Otro ejemplo. Voy a poner aquí lectura con Sentinela. Vamos a poner otro ejemplo. Y acá lo que les quería comentar era cómo hago, por ejemplo, para, dado una lista de números, encontrar el menor de ellos. ¿Cómo lo hago? La idea es hacerlo de manera iterativa. Por ejemplo, si yo pongo una lista de valores, ya el menor número de una lista. Esto podría ser, por ejemplo, cuál es la menor nota de un curso o la mayor nota, porque es lo mismo encontrar el menor y el mayor, es el mismo algoritmo, solamente que cambiamos el comparador. En vez de comparar por menor, comparamos por mayor y ya está. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la mayor nota? ¿Cuál fue la nota más pequeña? ¿Cuál fue la venta más grande? ¿La venta más pequeña? Entonces, nos encontramos este problema en varios ejercicios de encontrar el menor número de la lista. Entonces, por ejemplo, si tengo 2, 4, 6, 9, 12, nosotros rápidamente nos damos cuenta que el menor es 2. Voy a poner uno por acá, 1, no sé, 10. Si miramos esta lista, ahora el menor es 1. Para nosotros es muy intuitivo y nosotros vemos la lista y encontramos el resultado rápidamente. Si esta lista fuera más larga y no la alcanzamos a ver de una, de una sola vista, en una sola mirada, no los vemos todos los números, tendríamos que ir chequeándolo línea por línea, grupo o número a número. Y
y tendríamos que ir quizás anotando cuál es el menor que vamos encontrando, porque si la lista es larga, más o menos sería la idea así. Y esta es la idea que queremos implementar. Eh, Inicialmente, el primer número va a ser el menor, porque, porque hasta aquí voy a ir procesando la lista número por número. ¿Ya? Hasta aquí el menor es 2. Cuando proceso la lista hasta aquí, el menor no cambia, sigue siendo 2. Hasta aquí sigue siendo 2. Entonces lo que tengo que hacer es comparar el valor menor que he encontrado con el valor siguiente de la lista que voy incorporando. Entonces ahora 9 va a ser la lista hasta el 9. Entonces comparo 9 con el menor que llevo, que sería 2, y todavía no encuentro otro menor. Después sería 2 con 12, sigue siendo 2 el menor, se mantiene. Y después aquí habría un cambio, llego y leo 1. Entonces hasta aquí el menor valor es 1, porque 1 es menor que 2, 2 será el menor acumulado, el menor de toda la secuencia que yo llevaba, por lo tanto 1 reemplaza al 2. 1 ahora es el menor. Y después 10, respecto a toda la lista, tampoco reemplaza al menor, sigue siendo 1. Ya, vamos a hacer una... hagamos este ejercicio con para. Vamos a pedirle al usuario eh, indique el total de números a leer. Leo n para i igual a 1 hasta n. Hacer. Entonces ahí tengo el ciclo para que me va a leer los n números. Y yo quiero encontrar el menor de ellos. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que tener acá un n. eh, bueno, acá tenemos, perdón, el menor, ¿no? Suponte menor igual a menos 1. Acá tengo un tema. ¿Qué es lo que hago yo acá con el tema del menor? ¿Cómo inicializo esta variable menor? Yo tengo que inicializarlo con un valor que sea muy pequeñito y que esté fuera del rango de los valores que voy a leer. Por ejemplo, menos infinito, si fueran los reales. Si son los naturales, es decir, 1, 2, 3 valores positivos, del 1 hacia adelante uso 0. Y si son los naturales con el 0, parto en menos 1. Pero esta manera o estrategia requiere que yo sepa cuál es el rango de valores y que ponga uno por debajo. ¿Ya? En este caso, menos 1, estoy tomando valores enteros positivos, así que me va a funcionar. ¿Qué es lo que hago? Voy a volver a leer, voy a leer el número, leer n. Ya, y ahora que ya leí un número, lo que tengo que revisar, este número que acabo de leer, ¿es el menor? ¿Cómo hago esa pregunta? Digo, sí, n es menor que el menor que yo conozco. Yo sé que hay un valor que para mí es el menor, ¿no? Ya, ese valor menor es menos 1. Ese fue el valor que yo di. Bueno, acá me acabo de dar cuenta de que hay un error. Se lo explico al tiro. Eh, este valor no podría ser menos 1, no puede ser el valor más chico inicialmente, sino todo lo contrario, porque si yo parto con el menor en menos 1, esto funcionaría para el mayor, pero no para el menor. Si parto con el menor menos 1 y todos los números son de 0 en adelante, ningún número va a ser menor que menos 1. Entonces mi respuesta va a ser menos 1 y va a ser una respuesta equivocada. Por ejemplo, en este ejemplo, la respuesta es 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comenzar esto con un valor muy grande, suponte 1000. Pero solo funcionaría si no hay valores eh, mayores a 1000, porque si toda mi secuencia, todos los números son superiores a 1000, por ejemplo, son desde 10.000 en adelante, ya no me sirve esta estrategia. Esto va a funcionar si pongo valores más chicos. Para mi ejemplo me funcionaría lo más bien. Vamos a hacer esto inicialmente así y después vamos a ver cómo arreglamos eso, ¿ya? Pero es para que podamos entender la idea. Bueno, en este caso leo un número, que son los que están ahí, todos son menores a 1000. Si n es menor que 1000, n vale 2, entonces inicialmente es menor, ¿cierto? 2 es menor que 1000. Por lo tanto, el menor cambia. El menor conocido va a cambiar y ahora sería n el menor. Vuelvo a iterar y lo que habíamos conversado. Leo 4. Leo 4. 4 es menor que 2, no. Leo 6. ¿Es menor que 2? No. Sigo el para. Leo 9. 9 es menor que 2.
no, vuelvo a leer, leo 12, 12, 12, pregunto, 12 es menor que 2, la variable menor guarda un 2, no, vuelvo a preguntar, vuelvo a leer, ahora leo 1, 1 es menor que 2, sí, en ese caso entra acá y la variable menor es reemplazada, tenía un valor 2 y ahora guardo n que sería 1 y ahora menor guarda 1. Vuelvo en el ciclo, vuelvo a leer, leo 10, 10 es menor que 1, no, y ahí se acaba el para porque habíamos dicho que íbamos a leer n números y n eran los que están acá. Y lo que nos queda es escribir el resultado. Escribir eh, número menor es el menor. ¿Ya? Estamos. Eso es la estrategia para buscar el menor. Entonces, inicializo el valor menor, inicialmente es un número muy grande, fuera del rango de valores posible, pero muy grande. Y en el ciclo de lectura, tengo que leer el valor y preguntar si ese valor que acabo de leer es menor que el menor que yo conozco. Cada vez que encuentro uno menor, lo reemplazo. ¿Ya? Porque el menor conocido es otro ahora. Lo reemplazo. Y eso me garantiza encontrar el menor siempre. Y escribo el número menor. Vamos a ver cómo funciona. Seguimos con un problemita ahí que les comentaba. ¿Qué pasa si, cómo inicializo bien esa variable? Bueno, eh, 10 números, pensemos. 9, 8, 7, 6. Ahí. Ahí están los 10 números leídos y el menor de ellos es 1. Si la revisamos, está correcto. Bueno, entonces, ¿cómo mejoramos este tema de la inicialización? Porque es un problema encontrar el valor, porque si es el valor más alto y a veces no siempre, o sea, no siempre trabajamos con números que están limitados. Por ejemplo, números del 1 al 10, entonces uso el 11 y ya estoy. Números del 1 al 100, basta con que use un valor mayor a 100 para inicializar la variable menor y estoy listo. Pero ¿qué pasa si todos los números posibles son válidos? En ese caso, no voy a encontrar un valor para inicializar la variable porque todos son válidos. Ya, igual me serviría el mayor de todos, los números válidos igual me serviría. Pero otra manera, otra estrategia, la que les quería comentar, es inicializarlo con el primer valor válido. Entonces, lo que tendría que hacer es que en vez de comenzar de 1, leer afuera el primer número. Sería leer n. Acá hay un error. No puedo, este debería ser m, perdón. Este debería ser m. N es el número que estoy leyendo y m es el hasta cuándo tengo que llegar, para no confundir. Entonces leo n, que sería el primer número, lo leo por fuera. Entonces voy a poner acá suponte un comentario nomás para no hacer una lectura. Voy a leer el primer número de las de la lista. ¿Y para qué lo leo? Para inicializar la variable menor. Entonces acá inicializo la variable menor con el primer número. Esto lógicamente, conceptualmente, lo que ocurre es que inicialmente voy a procesar la lista de manera incremental. Leo el primer número, entonces estoy procesando una lista de un único número. Si tengo una lista de un único número, ese número es el menor. No hay otra posibilidad. Entonces por eso el menor hasta aquí, hasta el primer número leído, es el primer número. Y ya dentro del ciclo voy a ir desde el segundo número hasta el m, ¿ya? Porque ya leí uno afuera. Entonces, en vez de partir de uno, parto de 2, porque ya leí uno afuera, hasta m. Y ahí hago exactamente lo mismo que hice. Entonces, inicializo el problema, inicializo la variable menor con el primer número de la secuencia. Ejecutémoslo, veamos cómo funciona. ¿Cuántos números voy a leer? Voy a leer 10 y los valores son 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. El número menor es 0. Bueno, no sé qué les parece. No sé si se entendió, no sé si tienen dudas, preguntas. Estamos ya llegando a la hora de término de la clase. Dejo la palabra, chicos. Todo bien, profe. Ya, qué bueno. Entonces, resumiendo, hemos estado viendo unos problemas bien específicos que se resuelven con estructuras repetitivas. Acabamos de ver cómo encontrar el menor. Para encontrar el menor, el mayor es exactamente lo mismo, solamente que aquí cambiamos el signo por mayor. Eso es todo. Y con eso, en vez de encontrar el menor, encontramos el mayor. Lo voy a poner así. Obviamente esto en vez de llamarse menor, debería llamarse mayor. Ya, acá voy a cambiar el nombre de esta variable en todos lados. Voy a ponerle mayor. Y acá en vez de menor, sería mayor. Ahí sí. Si hacemos ese cambio, pero el del nombre de la variable da lo mismo, podría haberse llamado menor. El cambio está aquí. Este es el cambio importante. Cambiar esto por mayor. Y si lo ejecute, por ejemplo, tres valores, uno, 2 y 3, el número menor, bueno, el mensaje ahí que te había cambiado, el número mayor es 3. Ya, ahí sí. Pregunta, ¿qué pasa si yo quisiera encontrar el menor y el mayor a la vez? ¿Qué tendría que hacer? Ya se le ocurre, ¿no? El número mayor es 5. ¿Qué debería hacer si tengo que encontrar el mayor y el menor número a la vez? Se los dejo de desafío. ¿Ya? Eso háganlo ustedes y me lo comentan después, ¿vale? Esto también se podría hacer con una lectura con centinela. La lectura con centinela es un poco más compleja. Lectura con centinela. Acá nosotros también podríamos a este ejercicio agregarle la idea de estos números que sumé y le encontré el promedio, encontrar cuál es el menor de ellos. Ya podríamos hacer eso. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, tener la variable menor acá, inicializada en el valor, en el primer número que voy leyendo, que es valor, puede ser centinela, pero no nos va a complicar. Y procesamos el valor. Si estamos aquí, bueno, tenemos que chequear. Si valor es menor que el menor, entonces lo que hay que hacer acá es cambiar, ¿no? Menor igual a valor. Y eso sería todo. Y al final escribir el menor número de la lista es menor. ¿Ya? Si se fijan, estas estrategias se pueden ir mezclando. Después vamos a ir viendo eso en los problemas. Cuando tengamos ejercicios, hay ejercicios que solo piden sumar, otros solo piden contar los números que vienen, otros encontrar el menor, pero hay otros que piden varias cosas, que piden sacar el promedio, sumar cuántos son, contar, encontrar el menor, encontrar el mayor. Por ejemplo, en un curso, este es un problema típico, en un curso de 30 alumnos, se desea conocer el promedio de notas del curso y saber cuál fue la mayor y la menor nota. Entonces, si hay que hacer esas tres cosas, bueno, se hace un solo ciclo de lectura, ¿ya? Y en un solo ciclo hay que hacer las tres cosas a la vez. Entonces, hay cosas que hay que hacer afuera del ciclo, inicializar las variables, dentro del ciclo, sumar, contar, verificar cuando cambia el menor, actualizar ese dato, y fuera del ciclo, que es escribir los resultados. Ojo con esto, porque a veces
ponen estos resultados, los ponen dentro del ciclo, y eso es un error, porque en cada iteración se va entregando el resultado y no lo sé. El resultado lo sé al final, luego que salgo de la iteración. Entonces, el resultado al final. Bueno, chicos, eso era lo que les quería conversar hoy. Espero que hayan entendido, que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Así que tengan un buen día. Nos estamos comunicando.